Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día 11 de noviembre de 2022, Rusia ha completado su retirada de la margen izquierda del río Dnieper, dejando atrás, ¿no?, el territorio que tenía ocupado, incluida la ciudad de Kherson. Esto significa que sin más muertos, sin mayores sacrificios de un lado y de otro, se ha podido reestructurar esa línea de frente. Vamos a hablar de lo que significa esto de cara a la guerra, lo que podemos esperar del futuro en la guerra, por qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, pero creo que mucha gente está especulando sobre esto, si esto significa que los rusos están perdiendo o los ucranianos están ganando. Creo que en primer lugar lo que habría que comentar es que pues, es una buena noticia porque esto se ha producido sin que haya una batalla por la propia ciudad de Kherson, con muchísimos muertos, sin la destrucción de la ciudad. Se ha producido, en fin, la sangría de Kherson termina. Y eso es una buena noticia. Y se ha producido sin que hayamos visto recurso por ninguna de las partes a armas no convencionales, ¿no? Como se temía, se ha podido temer en ciertos momentos. Yo desde luego lo he temido. He pensado que dada la fragilidad de la posición rusa a la izquierda del Dnieper, la imposibilidad de abastecer, ¿no?, esa zona por la destrucción de los puentes, podría abocar a Rusia al uso de ese tipo de armas o, en fin, dado el hecho de que se había convertido en territorio legalmente ruso, ¿no? Entonces no imaginaba que Rusia llevaría a cabo esa retirada, pero lo han hecho, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo se ha producido esto, ¿no? El miércoles pasado, el jefe, vamos a decir, el comandante en jefe de la operación militar especial o de la invasión rusa en Ucrania, el general Surovikin, en una intervención en televisión, en un diálogo televisado con el ministro de Defensa ruso, Shoigu, recomendaba que se llevara a cabo esa retirada en aras de salvar vidas, básicamente, que la posición rusa se volvía muy difícil de mantener y que quizá no valía la pena. Y Shoigu, pues, en esa escenificación televisada, le confirma a Surovikin que puede ir adelante con esa retirada. Y en realidad esa retirada en menos de 2 días se ha completado, con lo cual entendemos que es algo que ya venía preparándose desde hacía tiempo. Tenemos bastantes indicios de esto, ¿no? Es decir, ya semanas atrás veíamos que había una evacuación de civiles, hasta 115.000 civiles se evacuaron de esa zona, que entiendo que la ciudad de Kherson tenía 300.000 habitantes antes de la guerra, la zona de alrededor no hay muchas poblaciones grandes, entonces no sé cuál sería la población total de la zona o cuántos civiles quedarían, pero la impresión que yo tengo es que, bueno, los que eran partidarios de ser rusos han podido salir de la ciudad y de la zona, y los que querían ser ucranianos han podido quedar. Es la impresión que me da y un poco pues la esperanza que tengo también, ¿no? Se están viendo imágenes hoy de pues cómo los soldados ucranianos que llegan son celebrados a su llegada a las poblaciones que van liberando ante la retirada rusa. Claro, es una situación, de alguna manera esto podíamos haber imaginado, ¿no?, qué ocurriría, porque hacía ya que estamos hablando durante el verano, los puentes, el puente Antonov había sido dañado de tal manera que se reducía muchísimo su utilidad. Creo que en los últimos días han salido imágenes que demuestran que hay secciones enteras que se han desplomado y que el puente está totalmente inservible. Este es el puente principal, ¿no?, que conectaba las dos orillas del río a la altura de Kherson, y después tenemos el puente en Novakakovka, que es donde está esa presa, que también suponía para los rusos un peligro permanente, que venían denunciando de que pues, había esos ataques sobre la presa, la posibilidad de que fuera destruida por distintos medios, y que eso, si se producía, provocaría una enorme inundación que les podría hacer muchísimo daño, y además dejar aislada a la fuerza rusa en la margen izquierda del Dnieper, y eso les exponía a ser rodeados por los ucranianos, embolsados, en fin, y derrotados, ¿no?, con muchísimas muertes y
y muchísimos prisioneros de guerra, ¿no? Una posición muy delicada para Rusia. Si se producía esa inundación que obligaría a retirar las posiciones de artillería, lo cual imposibilitaría a su vez dificultar, ¿no? la contraofensiva ucraniana. Que tomaría posteriormente, ¿no? La zona, ¿no? Entonces, para los rusos ya hacía mucho tiempo que tenía sentido esta retirada. Lo que nos hacía no esperarla era el hecho de que legalmente se había convertido en territorio ruso. Por lo tanto, no imaginábamos que Rusia podría renunciar a territorio ruso. Ojo, que no ha renunciado a él. Es decir, legalmente no ha renunciado a él y ya veremos, ¿no?, lo que significa esto de cara al futuro, si Rusia lo reclamará en una negociación de paz futura o militarmente, ¿no? Entonces, la otra cuestión era esta idea con la que muchos especulaban, aunque nunca ha habido por la parte rusa expresiones públicas de alto nivel que dieran una indicación clara de la intencionalidad rusa, ¿no? Pero se ha imaginado durante mucho tiempo pues que Rusia tendría la intención de ampliar, digamos, su control de toda la zona, de toda la costa occidental de Ucrania hasta Odessa y posteriormente para enlazar hacia Transnistria y ese territorio, ¿no? Digamos que de facto independiente de Moldavia y de población mayoritariamente rusa. Esto es algo que ha estado en la mente de muchos, la idea de que Rusia querría tomar Odessa y completar, por distintas razones, el control sobre esa franja costera, ¿no? Y Odessa es una ciudad históricamente rusa, muy importante a nivel simbólico, cultural, ¿no? Son las ciudades de Novorossiya y Gerson también es una de ellas, Nikolaev también. Una cosa complicada, ¿no? Y también la idea de que, pues, mientras Ucrania tuviera control sobre una parte de la costa, a raíz de lo visto con el crucero Moskva, digamos, podría disparar, ¿no? La navegación rusa no estaría segura en, por lo menos, una parte grande del Mar Negro, ¿no? Entonces, y digamos, también el valor económico, ¿no?, de Odessa y de la zona. Esto generaba la idea de que Rusia pues pretendía, y muchos han especulado con ello, pretendía hacerse con toda esa zona. Perdiendo Kherson, perdiendo ahora el control sobre la margen izquierda, se hace mucho más complicado imaginar que eso pueda producirse. Es decir, sin tener esa cabeza de puente al otro lado del río. Claro que la cabeza de puente se convertía en una isla sin puentes, ¿no? Y por lo tanto, pues suministrarla a todos los niveles se les está volviendo muy costoso y muy complicado a los rusos. Entonces, sabemos pues que ya se venía produciendo esa evacuación de civiles y además ya habíamos oído, de hecho inmediatamente después de Surovikin asumir el mando del conjunto de la operación militar especial, lo cual tuvo lugar con la anexión de los territorios, ¿no?, de Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk legalmente a Rusia, lo cual hacía que pues, las milicias del Donbass se incorporaran al ejército ruso y de repente pues había esa situación, ¿no?, de un mando unificado. Y Surovikin es el hombre que tomó ese mando y ya en los primeros días ya dijo que la situación de Gerson era muy delicada y que posiblemente habría que tomar decisiones difíciles. Creo que las interpretaciones de las decisiones respecto a decisiones difíciles podían ir en dos sentidos, ¿no? O sea, una es vamos a quizá tener que utilizar armamento de otro tipo y la otra era vamos a tener que retirarnos. Afortunadamente creo que se han retirado, creo que se puede decir afortunadamente. Entonces, ¿significa que Rusia está perdiendo la guerra? Creo que no. ¿Significa que es menos probable que quiera continuar con esta guerra hasta Odessa y Transnistria? Desde mi punto de vista, sin duda, pero ya lo veremos porque, claro, Rusia está ahora, pues a lo largo del próximo mes
va a incorporar a 200.000 efectivos a esa operación militar especial y veremos qué quiere hacer ahora con ellos, ¿no? Habíamos tenido esas palabras de Surovikin ya hace semanas atrás, y ahora cuando el otro día, pues, esta escenificación televisada en la que Surovikin habla con Shoigu y dicen, bueno, quizá haya que retirarse porque se nos hace muy costoso, y Shoigu le confirma a Surovikin que adelante, vamos a retirarnos. Creo que a las pocas horas o al día, ¿no? O sea, si eso fue el miércoles, creo que ayer tuvimos unas cartas públicas de Kadyrov, digamos el comandante en jefe de la parte chechena de la fuerza rusa, y de Prigozhin, que es el comandante en jefe de la división Wagner, ¿no? O sea, son los dos componentes principales ahora fuera digamos, los dos principales mandos, vamos a decir, dentro de que son de alguna manera autónomos, ¿no? Dentro de esta operación militar especial, que apoyaron de una forma muy clara a Surovikin, cosa que no había ocurrido cuando se produjo la retirada de las zonas del norte, del este de Kharkov, ¿no? Izium y todo aquello que recordamos más como una debacle. Esto sí que ha sido una retirada que se entiende que se ha organizado con tiempo, se ha organizado hasta incluso el momento de cómo presentarla públicamente, ¿no? Lo que sí que llama la atención es la manera de la que esto ha sido tan ordenado y sin una contienda en la que, digamos, lo que parecía... Yo he ido en distintos lados, no soy un experto militar, ¿no? Pero tiene cierto sentido que cuando, pues, un ejército se retira, se lo pone muy fácil para el ejército que tiene delante, o más bien a sus espaldas, atacarle por la espalda, ¿no? Y en este caso, lo que tenían que hacer los rusos era retirar, no sé en qué medida, cuánto material pesado tenían en la margen izquierda del río, ¿no? O sea, tanques, unidades de artillería, etcétera. En qué medida, o sea, digamos, el pasarlas de un lado a otro es difícil si te están atacando. Y entonces se está especulando mucho con el hecho de que haya habido algún tipo de pacto con los ucranianos, o probablemente incluso por encima de la cabeza de ellos con los americanos, ¿no? Entonces, sabemos que en los últimos días, por un lado, tenemos el hecho de que esta conversación pública, ¿no?, de Surovikin con Shoigu, donde se anuncia la retirada, se produce al día siguiente de las elecciones de medio mandato, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, esto no tendría por qué estar pactado, es decir, si lo hubieran anunciado antes, hubiera facilitado una victoria demócrata, ¿no?, en esas elecciones, y evidentemente no le convenía a Rusia hacerlo así, por eso pues se habrán esperado al día siguiente, ¿no?, de esas elecciones. Pero sí que sabemos que en los últimos días Jake Sullivan, que es el National Security Advisor, que es el consejero de Seguridad Nacional, ¿no?, que es una figura en el gobierno americano, ¿no? No hay muchos consejeros, o sea, hay un grupo de asesores, pero hay un consejero de Seguridad Nacional, ¿no?, que es Jake Sullivan, y que digamos que, pues quizás por detrás habitualmente, ¿no?, del secretario de Defensa, el secretario de Estado, que sea el ministro de Asuntos Exteriores, es la figura principal en estas cuestiones, ¿no? Digamos que igual es el que está llevando se considera a día de hoy que es la figura clave en cuanto a la postura americana en todo esto. Entonces, sabemos que Sullivan, y esto ha trascendido en el Wall Street Journal, en el Washington Post, ha tenido conversaciones con Nikolai Patrushev, que es el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, y con Yuri Usakov,
que es también una especie de consejero de seguridad nacional. Figuras, digamos, de su mismo nivel, vamos a decir, y que digamos, tienen una línea totalmente directa con Putin, ¿no? Y sabemos que ha trascendido que han estado hablando y que llevan un tiempo hablando, ¿no? Al mismo tiempo, Sullivan visitó hace unos días Kiev y ha trascendido que, más allá de lo que, digamos, se puede esperar mediáticamente de él, que es decir que apoya plenamente todos los esfuerzos de todo lo que está haciendo Ucrania y que Ucrania tiene que ganar la guerra y que estas cosas, aparte de eso, ha trascendido que ha presionado a Zelensky para que dé muestras de querer negociar con los rusos, por lo menos de querer negociar. Entonces, sabemos que Zelensky, como en respuesta a esto, pues ha anunciado que quería negociar, lo que pasa es que quiere negociar sobre la base de una retirada total de Rusia de Ucrania, ¿no? Lo cual evidentemente es absolutamente inviable, pero por lo menos, digamos, se ha salido de la línea de ese decreto que aprobó hace unas semanas en las que anunciaba que no se negociaría con Rusia mientras Putin fuera presidente, ¿no? Entonces hay un pequeño movimiento ahí, ¿no? Entonces, cabe pensar que hay algún tipo de diálogo ahí en marcha y que esta retirada tan ordenada, sin una batalla importante, ¿no? Y recordemos que desde el principio de septiembre, después de la destrucción de los puentes, o digamos de dejar prácticamente inservido el puente Antonov, ¿no? La principal vía de suministro entre las dos orillas, y también los ataques, ¿no? Sobre el puente que pasa por encima, o las vías de comunicación que pasan por encima de la presa de Nova Kakhovka. Después de esto, pues el ejército ucraniano emprendió, ¿no? Una serie de intentos de contraofensiva en Kherson. Parece que muchísimos ucranianos han muerto en esas contraofensivas porque es un territorio abierto y a pesar de que los puentes estén destruidos, pues la artillería rusa los ha estado machacando. Y de hecho, tan solo en octubre las cifras que dan los rusos hablan de 12.000 ucranianos muertos. O sea, no sé si esto en qué medida se ajusta a la realidad, pero desde luego mi impresión es que muchísimos ucranianos han muerto en estos intentos de contraofensiva en campo abierto, y no tanto rusos, pero evidentemente para los rusos es muy costoso mantener, y es muy difícil, ¿no? Mantener los suministros, las líneas de abastecimiento con barcazas, ¿no? de un lado a otro del Dnieper. Entonces, la retirada esta tan ordenada parece que necesitara beneficiarse de una especie de alto el fuego por el lado ucraniano, ¿no? Y si lo pensamos, como lo que realmente estaba haciendo daño es a los rusos, ¿no? Es la artillería de precisión ucraniana, los HIMARS principalmente, ¿no? Y los Howitzer, que dependen, digamos, a nivel de mando y de tener coordenadas, ¿no? Para tener esa precisión, dependen directamente de información que les llega de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Con sus sistemas de satélites, etc. Entonces, no es algo que me esté inventando yo, lo he oído en distintos lugares, ¿no? Está esta idea de que incluso si los ucranianos no estuvieran de acuerdo, bastaba con que los americanos dijeran, pues ya nos damos durante 3 días que hemos pactado con los rusos que se van a estar retirando, nos vamos a pasar las coordenadas para que podáis bombardear con precisión esas posiciones, ¿no? Creo que por ahí puede ir la cosa. Entonces, la retirada se hace de forma pactada. Hay un elemento muy importante que entiendo yo que si la retirada se ha hecho de forma pactada, ha tenido que formar parte del pacto, que es el suministro de agua para Crimea, que recordemos fue, digamos, una de las razones principales por las que Rusia quiso tomar este territorio, y es porque Ucrania venía cortando el suministro el abastecimiento de agua
a Crimea, que viene precisamente del Dnieper y de la presa de Nová Kakhovka. Y por lo tanto, claro, la margen derecha del río, que es de donde sale el canal, quedaría en manos de los rusos, pero aún así, si tienes a los ucranianos en la otra orilla, puede ser una situación complicada de todas maneras, ¿no? Entonces me imagino que aquí se habrá pactado algo. De nuevo, claro, estoy hablando aquí de este pacto como si tuviéramos conocimiento de él. No tenemos conocimiento de él, es decir, no se ha publicado en ningún sitio información, digamos, clara, ¿no? Ningún medio de comunicación ha dicho sabemos que aquí hay un pacto. De momento, ¿no? Porque, o sea, sabemos que ha habido conversaciones entre Sullivan y Patrushev y Ushakov. Sabemos que Sullivan también en los últimos días ha hablado con Zelensky, pero no sabemos cuál es el contenido de estas conversaciones y si hay algún tipo de acuerdo concreto. Pero bueno, da la impresión de que sí, de que hay algo, ¿no? Por cómo se han producido estos acontecimientos en los 2 últimos días. Claro, ese algo, ¿hasta dónde puede ir? La versión más, digamos, que le dan más contenido potencialmente es la que he oído del coronel Douglas Macgregor, que es un hombre que formó parte del ejército americano, que es un opinador público que pues aparece en bastantes medios de comunicación y en plataformas online y es un hombre por lo general pues que es un hombre informado y es un militar, ¿no? Es un coronel americano. Y él ha hablado de información, digamos, que le ha llegado a él, ¿no? Por los contactos que él tiene, por vías privilegiadas, vamos a decir. Él añade, digamos, al contenido de estas conversaciones entre Sullivan y los rusos que se habría trasladado una noción que en esas conversaciones se habría hablado de unas líneas rojas. Y esas líneas rojas tendrían que ver con el hecho de que los americanos habrían puesto en valor la existencia de una fuerza de 40.000 americanos, 30.000 polacos y 20.000 rumanos en Polonia y Rumanía, bajo mando de la OTAN, es decir, un total de 90.000 soldados, si me salen los números, o esa es la cifra de la que hablaba Douglas Macgregor, que sería una fuerza que estaría lista o que podría entrar en el conflicto. Digamos como una respuesta a la movilización rusa. Eso es lo que ha dicho este coronel Douglas Macgregor, que Sullivan le habría dicho a los rusos: estamos listos para entrar, de alguna manera, si seguís por esta vía. Y que esto habría propiciado, digamos, que los rusos, la renuncia de los rusos o la retirada de Kherson. He oído también a Scott Ritter, de hecho en el mismo... contestando preguntas del mismo entrevistador a quien Douglas Macgregor le había explicado esto, es el Judge Napolitano, y a Ritter, cuando le preguntaron sobre Scott Ritter, recordemos, pues fue el jefe de los inspectores de armas de la ONU y de Estados Unidos a través designado por Estados Unidos, pero de la ONU en Irak, y es un experto en cuestiones de armamento y de relaciones internacionales. Scott Ritter dijo que no, que esto no podía ser, que esa fuerza que Estados Unidos ha ido... Y de nuevo, es decir, Douglas Macgregor hablaba de 40.000 efectivos americanos en Rumanía y Polonia, además de fuerzas de polacos y rumanos listos para intervenir. No hemos visto, sabemos... ha habido noticias sobre la división aerotransportada 101 que se ha estado que está ahora en Rumanía, pero estos son unos pocos miles. No hemos visto esta cifra de 40.000. Yo he estado mirando, he visto cifras por ahí de un total de 100.000 efectivos estadounidenses en Europa Occidental en total, ¿no?
Pero claro, esto no significa que sean tropas que estén listas para intervenir en Ucrania, ¿no? Y de hecho los medios de comunicación o sea, ni los medios de comunicación ni responsables públicos han hablado de esta posibilidad, y digamos que Scott Ritter lo que contesta de forma indirecta a McGregor es que no, que de ninguna manera, que estas tropas están ahí, digamos, en Polonia y en Rumanía para que los polacos y los rumanos estén tranquilos, de alguna manera, pero que de ninguna manera sería su propósito entrar en Ucrania, porque esto podría llevar pues a una escalada totalmente impredecible y que no estaría en los planes americanos. Esa es la postura de Ritter. En fin, son dos posturas. A mí me convence más la de Ritter. Al mismo tiempo he de decir que a Ritter le parece que esta retirada rusa es muy lógica, y que no es óbice para que posteriormente Rusia, una vez tenga, digamos, redimensionado su ejército después de esta movilización parcial con estos 200.000 efectivos nuevos que se van a incorporar en breve, podría retomar nuevamente la margen izquierda del río. Eso también me parece muy, muy cuestionable y muy, en fin, no me convence, pero bueno, yo qué sé. Entonces, si pensamos que algo se ha pactado, ¿no?, para que esta retirada se haya podido producir, claro, si para Rusia esta situación de Gerson era algo que se venía prolongando, que tenía un ejército ucraniano ahí muy grande delante, que no tenía inconveniente en seguir lanzando carne de cañón, ¿no?, para ser triturada, pero suponía, ¿no?, de forma... Es decir, Rusia no ha podido... No se ha visto expulsada de ese territorio, porque ha podido seguir derrotando las contraofensivas ucranianas. Digamos que Ucrania había avanzado poco en todo este tiempo, pero claro, la cuestión del abastecimiento se volvía cada vez más complicada, y es una cuestión que es como complicada a largo plazo, ¿no? Entonces, si tenía sentido para Rusia retirarse, también tendría sentido para Ucrania recuperar ese territorio sin sufrir más muertos, ¿no?, y sin destruir la ciudad de Kherson. Es decir, que aquí hay un pacto de conveniencia si lo acotamos simplemente a esta retirada de esta zona, ¿no? ¿Podría ser simplemente ese el contenido de las negociaciones? ¿O podría ser el principio de algo más, ¿no? O sea, yo la razón por la que veo esta retirada con cierta esperanza es que pienso que existe una fatiga ucraniana, que probablemente es lo que le trasladó Sullivan a Zelensky entre los socios de la OTAN en Europa, también en Estados Unidos, ¿no? Todas las ramificaciones de esta guerra a nivel económico están teniendo cada vez, están haciendo más mella, irán haciendo mella en la opinión pública, pero hacen mella en la economía, y esto no se puede despreciar. Quizá estamos en un punto en el que las partes entienden que a nadie le interesa que esto continúe indefinidamente, ¿no? Entonces, quizá haya el principio de algo, ¿no? Si hemos sabido de estas negociaciones estas conversaciones entre Sullivan y Patrushev, se ha hablado, ¿no? Yo he oído hablar de un posible Minsk III con los saudíes y quizá los Emiratos Árabes ejerciendo algún tipo de papel de mediación, algo que llevaría como a una paralización, ¿no?, a las líneas de demarcación de frente actuales, no una estabilización de la cosa. Claro, con las líneas actuales, la situación, claro, es para Zelensky, para Estados Unidos es una cosa, pero para el gobierno de Zelensky, claro, entiendo que a Zelensky lo matan enseguida si digamos, llega a un acuerdo con los rusos
en base a la situación actual sobre el terreno, porque claro, o sea, has sacrificado 100.000 vidas ucranianas para perder un montón de territorio y dejar el país destrozado. Entonces, la línea dura nacionalista lo matará porque querrán luchar hasta el final. En fin, Zelensky no es un hombre sin futuro, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Cómo hay un cambio de gobierno en Ucrania que pueda alcanzar un acuerdo con los rusos, que probablemente, desde luego, no se conformarán con si no recuperan, o sea, lo mínimo para ellos, desde luego, entiendo que será recuperar la parte del Oblast de Donetsk que falta, ¿no? Ahora, podrán hacer esto con el ejército mayor del que van a disponer y también con las tropas que tenían al lado oeste del Dnieper, que entiendo que las estimaciones que he visto yo es de que serían en torno a 15.000, 20.000, pero que tenían ahí, tropas de asalto aerotransportadas también de las mejores, ¿no? Que habían hecho como la entrada inicial al principio de la guerra en marzo, que habían tomado Kherson, y las tenían ahí pues defendiendo una posición cada vez más complicada, que se había convertido en una isla, y que claro, redesplegarles en otras zonas les sería beneficioso. Pero esto me lleva a pensar que para los ucranianos, que desde luego, a pesar de lo que podamos oír, yo creo que ahora se oye, no, o sea, ahora tomamos Kherson y lo siguiente ya vamos para Crimea. No, porque tienen el agua, o sea, no pueden cruzar el Dnieper ellos tampoco. Es decir, esto es un río muy grande y no tendrán forma de cruzarlo. De esto me caben pocas dudas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos un ejército de 60.000 ucranianos que están ahora recuperando ese territorio de Kherson, pero que se van a liberar. No me sorprendería que en los próximos días los rusos empiecen a destruir los puentes en lugares como Zaporilla, Dnipropetrovsk, si me sale de una forma aproximada la pronunciación del nombre de esa ciudad, y otros lugares para que, digamos, los ucranianos no puedan redesplegar el ejército que están y ya no estoy hablando de la zona de Kherson, sino en todo el país, del lado izquierdo del río hacia el lado derecho. Estos son, hasta ahora, por lo que hemos sabido, los rusos no han atacado los puentes principales en el Dnieper. Podría haber razones para que lo hagan ahora, ¿no? Esto es una cosa que no me sorprendería, pero lo veremos. En todo caso, la buena noticia, como decía, ¿no? Por quedarnos con algo bueno, es que Ucrania recupera Kherson sin que se destruya la ciudad, que la población civil no ha tenido que lamentar verse envuelta en combates urbanos, que probablemente quienes podían temer represalias por parte de los ucranianos en la parte rusa han podido ser evacuados al otro lado y encontrarán una vida nueva en la madre Rusia, y que quienes querían permanecer del lado ucraniano han podido hacerlo también. Todo esto a nivel humano entiendo que son buenas noticias, o sea, no lo puedo ver de otra manera. También otra cosa, respecto de este supuesto plan sobre el que se ha especulado mucho de Rusia, de hacer este puente terrestre, ¿no? De toda la parte occidental de la costa ucraniana, ¿no? Hasta Odessa y Transnistria. A diferencia de Mariupol y la zona del sur de Zaporilla, donde la población, digamos, si vemos estadísticas de censos ucranianos, vemos que en Mariupol, pues las estadísticas de censo ucranianas daban como, a nivel de composición étnica de Mariupol, daban más o menos igual número de rusos étnicos que de ucranianos étnicos. En el pasado pueden haber sido ciudades rusas, Kherson, Nikolaev, Odessa, pero
esas mismas, digamos, esos mismos censos arrojan estadísticas muy distintas en esas ciudades, es decir, que los rusos étnicos a día de hoy en Odessa son muchos menos, a día de hoy por lo menos, o antes de la guerra, ¿no? Eran numéricamente, proporcionalmente muchos menos en Odessa que en Mariupol, ¿no? Entonces, sí que me hace pensar, o sea, sí, Rusia podría tener, digamos, sería una gran victoria para Rusia quizás apoderarse de todo ese territorio y de toda la franja costera, pero si tienen a la población en contra, que, digamos, aparte del coste militar que supondría para ellos, también tienen que pensar los rusos en tener a esa población en contra o en todos los desplazados que eso produciría y también cómo justificarlo, ¿no? A nivel internacional, de cara a que la voluntad de proseguir la guerra más allá del Donbass y hacia estos territorios, ¿cómo se lo explicas a los indios, a los chinos, a los turcos, ¿no? A los que Rusia ha hecho, o sea, quiere tener de su lado y hasta el momento ha hecho una muy buena labor diplomática para tenerlos lo más de su lado posible, ¿no? Entonces, esto me hace pensar que para Rusia quizá no sea tan buena idea, ¿no? Querer proseguir esa guerra. En esa parte, ¿no? Entonces, quizá a Rusia lo que le conviene es un acuerdo en el que recupera el resto de Donetsk y básicamente pues la neutralidad impone un armisticio a Ucrania, a la que ya veremos, puede atacar ahora desde Bielorrusia, desde el norte de nuevo hacia Kiev, imponer un alto el fuego, una nueva situación negociadora en la que Ucrania se tenga que abocar a algún tipo de neutralidad. Ya veremos, ¿no? Pero amigos, digámoslo claramente, son buenas noticias. Ucrania ha recuperado Kherson, Rusia la ha perdido, pero la gente ha ganado sus vidas. Los soldados ucranianos que estaban muriendo en intentos repetidos de recuperar esa ciudad no van a seguir muriendo. La ciudad no va a ser destruida. Son buenas noticias, independientemente de la nacionalidad que tengas y de si piensas que unos u otros son responsables de esta guerra y propendes a querer que unos u otros ganen. No creo que sea una buena forma, no creo que sea una forma ética de ver este conflicto, estar a favor de la victoria de unos u otros. De lo que tenemos que estar a favor es de la paz, de la concordia y de que los arreglos entre los estados reflejen lo mejor posible las voluntades de los pueblos. Eso es lo que pienso yo. Entonces tengo un poco de esperanza porque creo que esto se ha resuelto mejor de lo que esperaba, y también pienso que si está habiendo un diálogo entre los americanos y los rusos, esto es una cosa buena que espero que continúe y que tengamos, ¿no? Podamos imaginar un final a esta guerra y con todas sus ramificaciones, ¿no? Y también las implicaciones que tiene a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, yo suelo ser demasiado optimista y la realidad siempre, pues, suele reequilibrar mis elucubraciones. Pero bueno, esperemos que por ahí vaya la cosa, ¿no? Si te ha gustado este vídeo, ponme un me gusta, compártelo y sobre todo suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y déjame un comentario si tienes algo que decir sobre todo esto. Me imagino que sí tienes algo que decir, o sea que di la tuya, ¿vale? Y si no, pues nada, os dejo, como no todo son tragedias, vamos a ver un momento de comedia con el que me despido. Hasta la próxima. Hi, Sean. Nice to meet you. Great to see you again. You're looking cozy. Oh, thank you. This
This is for you. Oh, Sean. Yes. No. Please. That is yours. No, I feel terrible outside. It's just a symbolic, silly thing. Yes, but if I know this is here with you, then I'll feel better and stronger for the fight. So great honor, but Yeah. until we will. When you win, bring it back to Malibu. Great. Yes. Great. Okay. Because I'll feel Okay. much better knowing there's a piece of me here. We have to.